Hola. Voy a explicar qué es esto de la ley de inducción de Faraday. Pero antes de decirlo, voy a revisar algunos conceptos. Primero, ¿qué es una fuerza electromotriz? Que se suele representar por Ferm, fuerza electromotriz. Bueno, a grandes rasgos, esto es una diferencia de potencial, es un voltaje. Es el voltaje o la diferencia de potencial que se va a utilizar para hacer que circule una corriente eléctrica por un circuito. Cuando nosotros hemos estudiado circuitos, por ejemplo, y hemos dibujado aquí un generador, aquí una resistencia, bueno, por ejemplo, esto simboliza una bombilla, bueno, en fin, un circuito muy simple. Esto que hay aquí es una resistencia, es un material que dificulta el paso de la corriente eléctrica. Y esto de aquí es una bombilla que se va a encender cuando por aquí pasa una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica se origina porque está este generador. Esto puede ser una pila, una batería, y aquí proporciona un polo positivo y aquí un polo negativo. Es decir, un voltaje. Si aquí en el polo positivo el voltaje es V más y en el polo negativo el voltaje es V menos, ¿de acuerdo? El voltaje que estamos aplicando ahí, lo voy a llamar V, es el voltaje más menos el voltaje menos. Es decir, los voltios que se estén aplicando ahí. Bien, este voltaje que se está aplicando se ha producido sea una batería, mediante una reacción química. Es decir, se consigue un voltaje no mediante fuerza eléctrica, sino mediante reacciones químicas. Bien, pues en estos casos, cuando se consigue un voltaje para tener un generador y hacer que circule una corriente eléctrica, pues a ese voltaje se le llama fuerza electromotriz y se suele representar por la letra epsilon. Es decir, la fuerza electromotriz no es ni más ni menos, a grandes rasgos, que el voltaje que se le aplica a los circuitos, el voltaje de la batería. Bueno, si estudiáramos esto un poquito más profundo, pues bueno, veríamos que no coinciden exactamente porque normalmente hay una resistencia interna, pero bueno, eso ahora nos da igual. Es decir, si vosotros cogéis una pilita de las normales, que decimos, ¿de cuántos voltios es? De 1,5 voltios. Bien, esa es la fuerza electromotriz. ¿Vale? Porque yo esta pila se la conecto al circuito que yo quiera y hago que funcione, por ejemplo, a una bombilla. Entonces tendríamos una fuerza electromotriz en este circuito de 1,5 voltios. ¿De acuerdo? Bien. Otra cosa. ¿Qué es una espira? Pues una espira es simplemente un circuito conductor cerrado. Por ejemplo, si yo cojo un anillo cerrado, por ejemplo, está al lado de aquí fuera, bien, pues ese anillo es una espira. Cualquier cable que yo coja y lo junte por las dos puntas, estoy formando una espira. ¿De acuerdo? Bien. Para la espira plana, vamos a suponer que esto podría estar en un plano, se define el vector superficie. El vector superficie lo voy a escribir yo así. ¿Vale? Hay muchos libros que ponen delta de S. Vale, yo simplemente lo dejo como S. Es un vector y me informa de cómo es esa espira. Bien, pues el vector S es un vector que normalmente se dibuja en el centro de la espira y que es perpendicular a la espira. Si es perpendicular, yo tengo la posibilidad de dibujarlo para arriba o bien podría dibujarlo para abajo. ¿Cuál de los dos? El que queramos. Somos libres de decir para dónde
apunta el vector superficie. Yo, por ejemplo, lo defino para arriba. Y aquí lo pongo. Pero hay que decirlo, porque luego cuando se van a hacer cálculos, dependiendo para dónde has definido el vector superficie, te va a salir un signo más o un signo menos. Luego siempre hay que decir para dónde vas a tomar tú el vector superficie. ¿De acuerdo? Bien. Pues ya hemos dicho la dirección y sentido. ¿Cuál es su módulo? El módulo del vector superficie, ya no le pongo la flechita, por eso significa módulo, es el área. El área que define la espira. ¿De acuerdo? Pues bien, una manera de matematizar, de hacer matemáticas con espiras, pues es mediante su vector superficie. Es un vectorcito que sabemos que es perpendicular. Yo tendré que decir para qué lado de los dos posibles apunta y cuyo módulo es el área. Bien. Ya vamos para adelante. ¿Qué es el flujo magnético? Flujo magnético. Que se suele representar por la letra esta, Φ. Existe el flujo eléctrico, aunque no lo hayamos estudiado. Pero el flujo magnético sí lo vamos a estudiar porque no hace falta. Antes sí se estudiaba el flujo eléctrico también, y se estudiaba la ley de Gauss, pero ahora ya no hace falta, no tenemos que darlo. De esta manera, es que no da tiempo. Y no va a entrar en selectividad. Y el flujo magnético, para decir que es magnético, pues le voy a poner aquí una M. Pero no es necesaria, porque ya digo que para nosotros simplemente va a ser este flujo. Bien, ¿qué es el flujo magnético? Pues bien, una idea de entender qué es el flujo magnético es, me imagino que aquí tengo una espira, pues como la de antes. Este lado lo dibujo un poco más grueso porque quiero que quede claro que este es el lado de fuera de la pantalla. ¿De acuerdo? Está contenido en un folio. Vale. Vamos a imaginarnos que hemos colocado la espira esta en una zona del espacio donde hay un campo magnético. Por ejemplo, voy a suponer que aquí hay un campo magnético así. ¿De acuerdo? Para simplificar vamos a suponer que es uniforme. Es decir, en cualquier punto del espacio el campo es un vectorcito que apunta para acá y vale lo mismo en todos los casos. Pues bien, el flujo magnético de esta espira con respecto a este campo magnético lo que me viene a informar es de cuántas líneas del campo magnético atraviesan esa superficie. Esa es la idea. Pues si lo quiero decir más exacto, el flujo magnético es proporcional al número de líneas de campo que atraviesan esa superficie. ¿Y cómo se calcula? No me voy a meter más en esto. Si queréis, eso es otro vídeo. Explicar por qué es eso. El cómo se calcula. Vamos a ver. Pues yo tengo aquí el vector superficie, que yo sé que lo tengo que dibujar perpendicular. He decidido ponerlo para arriba. Pues bien, el flujo magnético se calcula haciendo el producto escalar de, a ver cuál era el color, B, el campo magnético, por S. Esto es cierto cuando B es homogéneo. Para los campos se dice uniforme. Cuando B es uniforme, ¿vale? Que significa que el campo es lo mismo en cualquier punto. Cuando no es uniforme, si B no es uniforme, ¿por qué dibujo esa línea? Bueno, no sale en secundaria calcularlo, no hay que calcularlo, pero os podéis imaginar que si aquí tengo una espira, está el lado de aquí, y que el campo no fuese uniforme, y luego las líneas no son paralelas, sino que hacen cosas raras, entonces lo que se hace es coger trocitos infinitesimalmente pequeños
de la espira, de tal manera que entre todos los trocitos rellene yo, son como microespiras pequeñísimas que rellene yo todo. Las cojo, la microespira esta tan pequeña que el campo magnético dentro de su espacio pequeñito, de su superficie, no dé tiempo a cambiar. Y por lo tanto, puedo aplicar esta definición para cada uno. Entonces tendría el campo infinitesimal, por eso pongo esto. 1, pues será el valor del campo 1, si esa es la espira 1, por la superficie del 1. Y luego para la espira 2, lo mismo. El valor del campo, que será diferente en general, 2 por la espira 2. Y el flujo total será la suma del flujo 1 más el flujo 2 más el flujo 3 hasta que rellene todo. Pero eso se escribe como una suma continua. Acordaos que es el símbolo de la integral. De toda el flujo de toda esa espira es la suma continua, la integral, de todos esos flujos infinitesimales. Que esos flujos infinitesimales es B por diferencial. Es decir, esta es la definición general de flujo magnético. Para campos cualquiera. Cuando es uniforme, esto sale factor común, lo puedo sacar fuera, y la suma de esto me sale al final esta formulita, que es la que nosotros vamos a utilizar en secundaria. ¿De acuerdo? Bien, pues ya tenemos todos los ingredientes para decir la ley de inducción de Faraday. ¿Qué dice la ley de inducción de Faraday? Dice, a ver, voy a cambiar de color. Inducción de Faraday. Bueno, Faraday se dio cuenta de lo siguiente. Si tú tienes una espira, con la forma que sea, da igual. Vale, voy a dibujar como siempre, a mí me gusta dejar claro en qué postura está la espira. Entonces, uno de los dos lados, el que está aquí fuera, lo tengo dibujado más gordito. Y vosotros deberíais acostumbrar a hacer lo mismo. Que luego dibujáis espira y no se ve qué lado es el que tú pretendías decir que está aquí, cuál es el que está allí. Bueno, esta espira la vamos a colocar donde hay un campo magnético. Que puede ser uniforme, no uniforme. Por ejemplo, este pasa por aquí. Bueno, aquí voy a dibujar que no sea uniforme. Da igual. Que quede claro que no es uniforme. Pero si fuese uniforme, pues estamos en las mismas. Vale. Vale. Lo que se dio cuenta Faraday es que si tú colocas una espira dentro de un campo magnético, ahí, tranquilita, no pasa nada. Pero en el momento en el que, voy a decirlo primero otra cosa. No pasa nada, efectivamente. Y podríamos calcular el flujo magnético que está pasando sobre esa espira. Pues ya sabemos cómo se calcula. Más difícil, más fácil, me da igual. Si aquí he dicho que no es homogéneo, habría que hacerlo así. Un cálculo que vosotros no vais a hacer. Pero se calcularía así. Bien, y saldría un número. Imaginaos que sale 23. Bueno, no lo he dicho, la unidad del campo magnético es Weber. W mayúscula. Bueno, pues imaginaos que tiene eso. Si el flujo es constante, no pasa nada. Lo que Faraday se dio cuenta es que si el flujo cambia con el tiempo, si el flujo va cambiando, entonces en la espira aparece una corriente eléctrica. Fijaos, esto es un cable cerrado sin pila ni nada. Pues si tú consigues que el flujo magnético cambie, aquí aparece una corriente eléctrica recorriendo el circuito. Es muy fuerte esto. Puede ser para un lado, puede ser para el otro.
pero aparece una corriente eléctrica. Si aparece una corriente eléctrica es porque hay un generador, o más que un generador, una fuerza electromotriz, es decir, un voltaje. Entonces Faraday se dio cuenta que el voltaje que aparece, y alguno puede decir, ¿y dónde aparece? ¿Aquí? ¿Aquí hay una pilita puesta aquí? No, aparece repartido a lo largo de todo el recorrido, pero aparece un voltaje. Pues Faraday se dio cuenta que la fuerza electromotriz que aparece en la espira y que va a hacer que circule una corriente eléctrica es igual al ritmo al que cambia el flujo magnético con el tiempo. Es decir, cuanto más bruscamente cambie, más voltaje. Si cambia suave, aparece poco voltaje. El cambio de algo con respecto al tiempo se mide con la derivada. Por eso la fuerza electromotriz es la derivada del flujo magnético con respecto del tiempo. Acordaos, cuando vosotros en matemáticas habéis representado funciones, una función, si calculabas la derivada aquí, la derivada de f con respecto de x, así se escribe, aunque vosotros a lo mejor en matemáticas pues lo hacíais f', ¿vale? En ese punto. Pues la derivada aquí sale positiva y te decía que la función es creciente, ¿veis? Sin embargo, si la calcula aquí, te salía decreciente. Si calcula aquí la derivada en ese punto, es decreciente. Y cuanto más inclinada, mayor es la pendiente. Si la función es creciente así, y aquí se suaviza, aquí la derivada es más pequeña, es más grande, y aquí la derivada es más pequeña. ¿Por qué? Porque la derivada es la pendiente. Cuanto más brusca es la pendiente, cuanto más se inclina hacia arriba, más bruscamente está cambiando el valor de la función. ¿De acuerdo? Vale, pues por eso el ritmo al que cambia el flujo magnético es la derivada de cómo cambia con respecto al tiempo. Y aparece aquí un signo menos. El signo menos lo único que dice es para qué lado está el lado positivo y para el lado negativo. ¿Vale? Del signo menos habló también un tal Lenz y enunció una ley que es la ley de Lenz, que si queréis que hable de esto tengo que grabar otro vídeo. Pero la ley de Lenz está incluida en la ley de inducción de Faraday, porque el menos está dentro de la ley de inducción de Faraday. ¿Vale? Pero a veces a veces no necesitas calcular toda la fuerza electromotriz, solamente quieres saber qué sentido tiene la corriente eléctrica. Y entonces hablamos solamente del signo y entonces hablamos de la ley de Lenz. Pero ya digo, de eso ya más adelante, si me escribís, que lo aclare, lo aclaro, ¿vale? Entonces, eso es lo que tenéis que entender. Que si el flujo magnético cambia, que acordaos que una interpretación del flujo magnético es el número de líneas que pasan. En este dibujo yo he puesto 4 líneas. ¿Vale? 4 líneas. Si por lo que sea aumentara, ahora hay 6, ¿veis? Hay 6, el flujo ha cambiado de 4 a 6, ha aumentado. Pues entonces, si ha cambiado el flujo, aparece una fuerza electromotriz en esta espira que hace que se induzca una corriente eléctrica. Para allá o para acá, una intensidad de corriente. El para allá o para acá se estudia con la ley de Lenz. Bien, pues esa es la idea de la ley de inducción de Faraday. Vamos a ver. El flujo magnético puede cambiar por 2 motivos. A ver, lo voy a hacer más fácil. Voy a dibujar a una espira aquí en la superficie del monitor y lo más fácil es para mí dibujar el campo magnético, por ejemplo, saliendo. ¿De acuerdo? Bueno,
aunque aquí no haya dibujado nada, aquí hay campo magnético saliendo, ¿de acuerdo? He dibujado un campo magnético uniforme, saliendo. Vale. Entonces, aquí habrá un determinado flujo. Es decir, un determinado número de líneas. Alguno dirá, es que no pasa ninguna. Bueno, es que yo lo he dibujado así, pero podría dibujar más apretadito esto. Dependiendo la escala que yo quiera dibujar, pues pongo más o pongo menos. Entonces, aquí hay un flujo, hay un número de líneas atravesando la superficie. Pues bien, si B cambia, entonces el flujo magnético cambia y aparece una fuerza electromotriz inducida en esa espira. Puede ser pues que aumente o que disminuya el campo o que gire. El caso es que si B cambia, el flujo va a cambiar y aparece una fuerza electromotriz. Otra posibilidad es que la superficie cambie. Por ejemplo, la superficie puede cambiar, bueno, no voy a dibujar tanta, porque, por ejemplo, la tengo así, antes, y por ejemplo, la voy a girar. Esto es después. Si yo, por ejemplo, la giro, y ahora la pongo así, después. Si yo la giro, también porque... ¿Por qué? Porque el flujo magnético es el producto escalar de B por S. Y esto, os recuerdo que es producto de módulo por el coseno del ángulo que forma B y S. Aquí, el vector S, yo lo puedo tomar de manera más fácil para acá. Entonces, B, que era también para acá, para afuera, el ángulo que están formando es 0 grados. Sin embargo, aquí, ahora he girado la espira y la he puesto pues, para arriba. Ahora el ángulo que forma S con B es 90 grados. ¿Lo veis? Luego ahora el ángulo es 90 grados. Luego ha cambiado esto. Luego el flujo va a cambiar. Pero que es de cajón, porque si entendemos que el flujo es el número de líneas que atraviesan aquí, si yo pongo la espira tal que así, van a pasar muchas líneas, pero si la giro, ahora deja poquito espacio para que pasen líneas del campo y pasan menos. También puede cambiar la espira de otra manera. Imaginaos que yo tengo el campo así. Bueno, ahora dibujo uno nada más. Es que si no, la taza. Y tengo una espira cuadrada, pero con una parte móvil. La superficie de la espira es esto. Esto de aquí no. Esto no, porque no está cerrado. Antes. Y ahora si esta barra es móvil y me la muevo yo, por ejemplo, para la derecha, me la he movido para acá, ahora la superficie después. Bueno, ahí pone después, aunque no te lo creas. Pues ha aumentado ahora la S y el flujo cambia. Es decir, el flujo magnético puede cambiar porque cambie B, lo que he dicho antes, porque cambie el ángulo o porque cambie la superficie. Cualquiera de esas tres cosas hace que pasen, que el número de líneas del campo magnético que atraviesan la espira aumente o disminuya. Y entonces aparece una fuerza electromotriz inducida que genera una corriente eléctrica en la espira. Para terminar, un mini ejemplo. Voy a hacer un ejemplito para que no se quede esto tan raro, pero hay muchísimos ejemplos que hacer. Muchísimos. Lo digo, no me importa hacer más vídeos si me decís que lo haga, ¿vale? Yo esto lo hago en un pispás. Vamos a suponer, esto es un ejemplo, y con esto termino.
una espira de radio 10 centímetros. Vamos a suponer que está dentro de un campo magnético. Ahora lo voy a poner para adentro. Uniforme. Y el campo, vamos a suponer que su módulo, fijaos, voy a poner que el módulo va a cambiar con el tiempo. Es para adentro, pero lo voy a poner así. Es 2 menos 0,1 por t. ¿Veis qué significa esto? El módulo va cambiando. Por ejemplo, ¿cuánto vale para t igual a 0? ¿Cuánto vale? Pues lo meto aquí y vale 2 teslas. ¿Cuánto vale cuando pase un segundo? Pues meto aquí un 1, un segundo, y 2 menos 0,1, pues 1,9 teslas. ¿Vale? ¿Cuánto vale cuando pasen 10 segundos? Pues sustituyo la t por un 10. Y sería, esto me sale en 1, un tesla. ¿Veis que va cambiando? Luego yo ya sé que la B cambia, luego el flujo magnético cambia, luego aparece una fuerza electromotriz inducida. Bien, pues vamos a calcularla. Vamos a ver cómo se come esto. Yo sé que la ley de inducción de Faraday tengo que aplicar esta fórmula. Tengo que hacer una derivada. ¿Qué tengo que derivar? El flujo magnético. Bien, pues me tengo que preocupar de calcular el flujo magnético. El flujo magnético de un campo uniforme, ya digo, siempre lo vaya a tener uniforme, lo voy a calcular como B producto escalar por S. Cuidado, el vector S todavía no he dicho para dónde. Lo podemos poner para afuera o para adentro. Mi consejo es que siempre, si podáis ponerlo en la dirección en la que esté el campo, mejor, simplifica. Pero que lo podéis poner para afuera. Simplemente van a salir las cosas cambiadas de signo. Bien, yo como veo que el campo es para adentro, pues a mí me da el punto de ponerlo también para adentro. ¿De acuerdo? El módulo de ese vector es el área de ese círculo. Pi por r cuadrado. Ojo, r lo pongo en metros. 0,1 metro. Pues esto es pi por 0,1 al cuadrado. Luego esto me sale 0,01 pi. 0,01 pi metros cuadrados. Bien. Vale, pues voy a hacer este producto escalar que yo sé que es producto de módulos por el coseno del ángulo que forma B y S. Que como lo he puesto mirando en la misma dirección y sentido, este angulito es 0, por lo tanto el coseno de 0 es un 1. ¿De acuerdo? Bien. Pues entonces tengo B, voy a continuar por aquí, que B es esta función, lo voy a poner, 2 menos 0,1 t, y eso por la superficie, que es 0,01 pi. Lo voy a dejar así, no hace falta multiplicarlo por la pi. Bien, pues esta es la función que yo tengo que derivar. Si alguno se dice, oye, me voy a liar, bueno, pues hacer esta cuenta. El 2 por esto me sale 0,02 pi. Y el 0,1 por esto me sale 0,001 pi t. Así está más facilito para derivar. Venga, pues vamos a derivar. Voy a cambiar de color. Derivada con respecto del tiempo esto es un número. La derivada de eso es 0. Y ahora voy a derivar esto, que tiene un menos delante. Pues menos, y es la derivada de t con ese número. El número se me queda. Y la derivada de t es 1. Pues ya está, se me ha quedado así. Bien, pues eso es la derivada con respecto del tiempo. Pues la fuerza electromotriz tengo que cambiarle el signo a la derivada. Si me hubiera salido positivo lo pongo negativo, pero como me ha salido negativo, con ese menos, me lo vuelve positivo.
0,001 pi. Y estos son voltios. Pues vamos a ver si esto es 314. Esto aproximado, si pi es 314, pues esto es 0,003 voltios. Por ahí anda. 3 milivoltios. Luego, en esta espira va a aparecer 3 milivoltios. Es exactamente lo mismo que si yo cortara el cable y pusiera una pila de 3 milivoltios. Y va a circular una corriente. Pues la corriente que va a circular es debido a eso, a 3 milivoltios que aparecen ahí. Esa es la fuerza electromotriz inducida. Mirad. Perdón. ¿Para dónde iría la corriente eléctrica? Se puede razonar con la ley del Lenz, pero no lo voy a hacer aquí. Simplemente vamos a ver los criterios de signo. Vosotros, para donde defináis el vector superficie, que lo hemos definido para adentro, para saber para dónde va la corriente eléctrica, es utilizar la regla de la mano derecha. Pongo el pulgar hacia adentro del monitor, porque el vector superficie va hacia adentro, y, a ver si me sale una mano, los dedos me indicarían así. Bueno, ¿veis? Al hacerlo vosotros, pongo el pulgar para adentro y los dedos de la mano me marca sentido horario. ¿De acuerdo? Para acá. Pues bien, si la fuerza electromotriz que obtiene es positiva, entonces el sentido es el de la regla de la mano derecha. Si os saliera negativa, entonces es el contrario. El contrario de lo que te indica la regla de la mano derecha. Pues bien, resulta que la fuerza electromotriz ha salido positiva, luego yo pongo mi pulgar hacia dentro del monitor y los dedos de la mano me señalan para acá. Y para allá va a circular la corriente. ¿Cuánta corriente va a circular? Pues mira, hay problemas que lo piden. Eso acordado de la ley de Ohm, que dice que la fuerza electromotriz aplicada, o el voltaje, es la intensidad por la resistencia del circuito. Me tendrían que dar el problemita cuántos ohmios tiene ese cable. ¿De acuerdo? Y simplemente la intensidad lo despejo de ahí. Cuando me digan la R, pues ya está dividido y ya está. La R no es el radio ni nada, la resistencia en ohmios. ¿De acuerdo? Bueno, sí, es que había hecho una pausa para pensar una cosita rápida. Que es, claro, que esto, que la corriente sea para acá, lo preguntan muchísimo en selectividad, aplicando la ley del Lenz. ¿Que queréis que lo explique? Lo explico. ¿Que lo tenéis claro? Pues no hace falta, ¿vale? Bueno, pues ya sí, voy a cortar aquí. Hombre, me gustaría que me dijerais si lo ha quedado más claro. Venga, no digo nombres por aquí. Venga, pues muchas gracias. Hasta luego.